Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa del CESU, del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Hoy día realmente estamos muy contentos de tener un economista, una personalidad, a un investigador del Centro de Estudios Regionales, el CERES, y realmente muy contentos de tenerte esta noche con nosotros, Roberto. Roberto Lacerna también ha sido docente de la Universidad Mayor de San Simón y también está de presidente de la Fundación Milenio, que como ustedes saben es una fundación que hace análisis económicos, presenta continuamente toda una serie de estudios sobre la economía del país. Y justamente sobre ese tema vamos a charlar con Roberto. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes sería interesante de empezar viendo un poco los resultados del referéndum. ¿Cómo has visto este resultado y qué implicancias podría tener, digamos, para la economía del país? Bien, quería primero saludar a la audiencia del canal universitario y agradecerte por la invitación, Manuel. Creo que el hecho de que el CESU haga un programa de televisión es interesante, es meritorio, porque ayuda a presentar resultados de investigación, análisis a la audiencia cochabambina, ¿no? El referéndum me parece que fue un acontecimiento muy interesante desde varios puntos de vista, ¿no? Antes del referéndum yo sostuve en un artículo que me parecía que, aunque era un instrumento forzado, innecesario, porque la Constitución ya disponía claramente el tema de la reelección y todo esto, creía que era una oportunidad para la democracia, en el sentido de que era una oportunidad para que la población misma se expresara sobre si debe o no respetarse la ley, si debe o no respetarse la Constitución. Y creo que en el fondo eso ha ocurrido, ¿no? Hemos tenido dos campañas disímiles, ¿no? Por un lado la campaña del gobierno que apuntaba a la reelección, sobre todo girando alrededor de la figura del presidente y tratando de convertir el referéndum en un plebiscito de aprobación o rechazo a la gestión del presidente y al propio presidente. En cambio, por el no, sobre todo ha habido una campaña que no se ha confrontado con la del oficialismo, sino que ha planteado una alternativa distinta. Ha dicho, no nos interesa en este momento discutir la reelección propiamente, o la figura del presidente, o la aprobación de la gestión, sino más bien afirmar nuestra demanda de que se respete la ley. Esto me parece inédito en el país. Muy pocas veces se ha dado un proceso en el cual la población se exprese sobre si debe o no respetarse la ley. Y esto me parece interesante porque, claro, tenemos muy clara la cultura de que la ley se cumple, pero la ley se respeta pero no se cumple, o se obedece pero no se cumple, ¿no es cierto? Y somos muy poco propensos a cumplir los mandatos de la ley en general. Pero al mismo tiempo me parece que hemos podido detectar en los últimos tiempos, y tú habrás visto también los resultados del foro regional que hemos trabajado, con CERES, con Ciudadanía y con los tiempos, hay una creciente demanda de la gente para decir, miren, queremos vivir en un país en el que se respeten las leyes, en el que se respeten los contratos, en el que se castiga a los culpables, pero al mismo tiempo mediante un debido proceso. Y creo que el hecho de que hubiera ganado el no, por supuesto, no ha sido la única razón. Ha jugado también el tema del Alto, el tema de Gabriela Zapata, etcétera. Pero el hecho de que la mayor parte de la población se hubiera volcado, independientemente de la figura del presidente, independientemente de la tentación de discutir la gestión, a un proceso en el cual se exige, mire, hay una Constitución, queremos que se cumpla. Puedo no haber votado por ella, puede no gustarme, pero es la Constitución. Ustedes la promovieron, cúmplanla. Esa ha sido la demanda de la gente. Y me parece importante, y de ahí me parece también importante detectar cuáles son las tareas inmediatas que debe plantearse, ¿no? Pero ese es tema de otra pregunta. Tal vez podemos volver sobre ese tema, ¿no? de las tareas inmediatas, pero volviendo a este tema de la ley, creo que el tema de la corrupción ha sido un tema que, y sobre todo lo que sucedía, por ejemplo, en el fondo indígena,
ha calado muchísimo, ¿no? Y va en el sentido de lo que tú dices, ¿no? De que finalmente lo que la población quería es que haya más respeto de la ley, que haya menos corrupción finalmente, ¿no? Claro, es que en el fondo la corrupción nace de una falta de controles institucionales, de una falta de respeto a la ley, de creer que le metemos nomás, después vendrán los abogados a arreglarla. Creo que esa cultura es la que ha sido rechazada en este referéndum, ¿no? Y por supuesto, juegan todos estos elementos que son puntuales, pero creo que hay que ponerlos en el marco general de esta demanda de la gente por respeto a la ley. Y en las encuestas lo que hemos observado también es que mucha gente que apoya al gobierno, que apoya al presidente, que apoya al MAS, también está en la línea de decir, bueno, ya basta, ya pasó el momento de que podíamos hacer lo que nos daba la gana, ahora hay que reconstruir las instituciones, hay que restablecer el imperio de la ley, porque en el fondo ese es el tema central de la democracia, ¿no? El tema central de la democracia es ponerle límites y barreras al poder, ¿no? Hay que evitar que nos abusen. Abusos de poder. Exactamente, hay que darle al ciudadano instrumentos de defensa, y el único instrumento de defensa que tiene un ciudadano es exigir que se respete la ley y acudir a un tribunal cuando no se lo hace. Entonces necesitamos tribunales independientes, necesitamos leyes claras, necesitamos fiscales que sean probos y que realmente defiendan los derechos de los ciudadanos, ¿no? Antes de pasar al tema económico, Roberto, tal vez el gobierno no ha entendido este mensaje, ¿no? Y la manera como se puede notar de que no ha entendido es todo el caso Zapata, de alguna manera, ¿no? Que también está en cuestión el tema de la corrupción, también está el tema de la verdad, de que queremos políticos que no mientan a la gente, en fin, todos estos temas están sobre el tapete actualmente, ¿no? Y el gobierno parecería no estar respondiendo a estas demandas ciudadanas, ¿no? No, es que es evidente porque el gobierno diseñó una estrategia de comunicación y una estrategia electoral que era muy distinta, ¿no es cierto? Por eso te decía, el referéndum no confrontó dos posiciones, sino que corrieron paralelas, digamos, ¿no? Una era la de apoyar al presidente, apoyar la gestión, restablecer la figura presidencial, etc. Y la otra era el tema de la ley. Entonces no hubo una confrontación propiamente de ideas. El gobierno sigue pensando que incluso sigue creyendo que este fue un tema que tenía que ver con la figura presidencial, con el gobierno, con la gestión, etc. No ha recogido esta otra demanda. Yo creo que ahí cometió un error muy grave al tratar de plebiscitar el referéndum, ¿no? De convertirlo en un plebiscito sobre el presidente, porque incluso puso ahí, como se dice vulgarmente, toda la carne en el asador, ¿no? Arriesgó todo, puso el todo por el todo ahí, incluso utilizando al máximo los recursos estatales, ¿no? Y abusando de ellos en gran medida. Entonces el hecho de haber perdido los ha descolocado mucho y están creyendo que el problema central es de la imagen del presidente, entonces están tratando de protegerlo y por eso han cometido tantos errores en el caso Zapata, ¿no? Que creo que son errores que les van a costar muy caros, ¿no? Porque lo que la gente quiere es la verdad, que se resuelva el tema, que no se abuse a la señora, que se la procese en caso de que haya que procesar y que caiga quien caiga, pues que se haga una investigación seria, una investigación imparcial. Eso no está ocurriendo, ¿no? Está claro que todos los ministros, los fiscales, etcétera, están tratando de proteger al presidente y evitar que su imagen sea deteriorada, sin darse cuenta que al hacerlo, más bien contribuyen a deteriorarla más, ¿no? A debilitarla más. Ahora, entrando un poco al tema económico, Roberto, ¿cómo ves el impacto que puede tener este referéndum sobre la economía boliviana? Pero además, bueno, todo el contexto internacional que se ha modificado muchísimo, ¿no? El precio de las materias primas, por ejemplo, ha disminuido, nuestros ingresos justamente por las exportaciones están disminuyendo, entonces vamos a tener una situación económica un poco complicada en los próximos meses y años, ¿no? No, sin duda. Creo que lo que ya hemos visto es un descenso muy, muy fuerte en las exportaciones, pero además esto repercute inmediatamente en los ingresos fiscales, ¿no? Entonces el gobierno ha visto reducirse también el monto de recursos de que dispone para poder hacer sus obras y ha empezado con dos estrategias para tratar de compensar este problema, ¿no? Por un lado, presionar más al contribuyente,
¿no es cierto? Y ha generado enormes problemas en su relación con los transportistas, los gremiales, etcétera, porque todos ellos sienten que la presión del servicio de impuestos es excesivamente grande, ¿no? No solamente por el impuesto que hay que pagar, sino también por las modalidades, las cargas de multas y de intereses por mora, etcétera, que son tremendamente grandes, ¿no? Y claro, el servicio de impuestos está muy interesado en cobrar los impuestos, pero también en mejorar sus recaudaciones vía la cobranza de multas y la cobranza de intereses. Entonces, el contribuyente se siente muy presionado y ha empezado a reaccionar. Entonces, ahí tenemos una estrategia que uno puede decir, bueno, es lógico que el gobierno quiera más ingresos o recuperar ingresos, pero le está generando ya conflictos muy serios, ¿no? Y por el otro lado es la estrategia de la deuda, ¿no? Está empezando a aumentar la deuda externa, especialmente con la China, pero no solo con la China, ¿no es cierto? Y esa me parece una estrategia también peligrosa, ¿no? Porque es como patear el problema hacia adelante para que otros lo resuelvan. En este momento lo que quiere es compensar los ingresos y tratar de resolver su problema, ¿no? Claro. Y aquí podríamos hacer de repente un balance, digamos, de estos 10 años. Bolivia tuvo muchísimos recursos, los precios de las materias primas estaban súper elevados, el gas. Yo me acuerdo que cuando sube Evo Morales, el precio del gas que le vendíamos a la Argentina estaba, creo, en $1 y llegó hasta $12. O sea que realmente hemos tenido una época de bonanza muy importante. Y no sé cómo ves estos 10 años, ¿han sido beneficiosos o se han malgastado de repente este dinero, ¿no? Bueno, son recursos que han entrado a la economía, han aumentado la capacidad de consumo de grandes sectores de la población. Hemos visto una expansión muy acelerada de los mercados internos, de los mercados locales, pero una gran parte de esa expansión de los mercados ha sido cubierta o ha sido satisfecha con importaciones, ¿no? En cualquier mercado en ese momento encontramos productos, no sé, polacos, japoneses, encontramos productos de todo el mundo. De la China. Por supuesto, la China es un gran competidor ahora, pero uno observa en qué medida esta expansión del mercado realmente corresponde a una expansión del aparato productivo interno. Y ahí es que uno encuentra un divorcio, ¿no? Porque la verdad es que uno no observa, no ve que el aparato productivo local, nacional, se haya expandido en la misma manera, ¿no? Gran parte de las empresas industriales, por ejemplo, se han convertido en importadoras. En vez de aumentar su capacidad productiva, su capacidad instalada, han empezado a importar productos y utilizar sus canales de distribución, que son muy buenos, que son muy consolidados, para poder cubrir la demanda del mercado. Entonces, ¿qué va a suceder en el momento en que esto se contraiga? ¿No es cierto? Van a descender las importaciones, las empresas industriales van a eliminar sus importaciones también y tratarán de cubrir el mercado interno con lo que ya tienen. Pero claro, ahí uno se pregunta en qué se va a emplear la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a generar el empleo que la gente necesita? Y ahí vamos a tener un serio problema, ¿no? Entonces yo creo que estos 10 años de bonanza han creado expectativas, costumbres, hábitos nuevos, pero me parece que hay un divorcio muy grande entre esa lógica de consumo y esa lógica de mercado con la lógica productiva interna, ¿no? Que sigue muy débil, incluso es más dependiente y más débil de lo que era hace 10 años, ¿no? O sea, de alguna manera los bolivianos hemos empezado a consumir muchísimo porque de repente había más recursos, había más ingresos, pero no se han hecho los cambios productivos, no se han hecho lo que podría llamarse una revolución, una transformación productiva, ¿no? Creo que no, y creo que en parte ha sido debido a un prejuicio ideológico del que adolece el gobierno, ¿no? Que es el prejuicio de que el Estado es el que ha de resolver los problemas del desarrollo. Y yo creo que ese es un error muy grande, ¿no? Porque si bien se ha invertido mucho en empresas estatales, prácticamente todas ellas funcionan o a pérdida o no tienen el dinamismo necesario para arrastrar a otras empresas. Y al crear estos mecanismos de inseguridad jurídica, de esta falta de respeto a la ley, se ha desalentado la inversión privada, ¿no? Entonces hemos tenido al mismo tiempo un intento de resolver los problemas con inversión pública, con inversión estatal, que no funciona,
Claro, el caso más dramático y reciente es el del pozo de Yequimuni en el norte paceño, donde se ha invertido casi $500 millones en hacer un agujero que no sirve para nada, ¿no? Yo digo, ese es el equivalente a Carachipampa, ¿no? Con la diferencia de que Carachipampa la podemos ver al llegar a Potosí, este agujero no lo va a ver nadie, ¿no? Simplemente desapareció, ¿no? En el tema de hidrocarburos parecería que la situación está muy complicada, ¿no? Porque hay informes de algunos analistas que están diciendo de que finalmente nos estamos quedando sin gas, ¿no? Y no estamos descubriendo nuevos pozos, no se han hecho esfuerzos importantes, digamos, a nivel de la exploración y del descubrimiento de nuevos pozos, ¿no? Bueno, es que el caso de Yequimuni es un caso en el que sí se han hecho esfuerzos. Pero no han dado resultados, pues. Claro, son esfuerzos ineficientes. ¿Por qué? Porque se ha buscado asociación con PDVSA, en el caso de Yequimuni, que pues no tiene una gran experiencia en exploración, ¿no? Hay muchas otras empresas en el mundo que tienen más experiencia, que tienen más capacidad y que por supuesto hubieran venido acá como lo hicieron en la temporada previa de la capitalización, en que en pocos años lograron realmente descubrir campos enormes. Es una actividad de alto riesgo, por tanto es una actividad que también se espera que produzca altos beneficios y altos premios. En el caso nuestro hemos entrado con una explotación ineficiente, hemos metido $500 millones, no hemos obtenido las reservas. Y claro, ahora tienes razón, las renegociaciones con Brasil y con la Argentina van a ser mucho más difíciles, ¿no? Porque ya no tenemos esa magnitud de reservas que teníamos antes, por tanto no podemos garantizar contratos de muy largo plazo y al mismo tiempo ambos países, Argentina y Brasil, con los cuales ya tenemos el vínculo a través del gasoducto, tienen plantas de liquefacción, de manera que pueden proveerse de gas de cualquier parte del mundo, pueden comprar gas ruso o gas de la Guayana, si es que quieren, no necesitan tanto nuestro gas natural como antes. Entonces las negociaciones van a ser difíciles, ¿no? El futuro en ese sentido es curiosamente oscuro, ¿no? Digo curiosamente porque uno hubiera esperado que en estos 10 años en que se ha apostado por el extractivismo, ¿no es cierto?, hubieran invertido mucho más, hubieran sido mucho más eficientes en la reproducción de las condiciones necesarias para mantener ese modelo extractivista, ¿no? No lo tenemos, entonces va a haber que reinventar una economía boliviana dentro de muy poco tiempo, ¿no? Hay otras fuentes de energía de las que se habla mucho, digamos, el presidente y el gobierno nos plantea de que nosotros vamos a ser el centro energético de Sudamérica y una de estas fuentes energéticas es justamente la electricidad. Y se están planeando y se están planificando, digamos, de hacer toda una serie de represas, por ejemplo, en Cachuela Esperanza, en El Bala, en diferentes lugares que podrían, bueno, duplicar o triplicar, digamos, nuestra producción de electricidad y que podríamos eventualmente exportar esa electricidad a Brasil o a otros países. ¿Cómo ves esto? Yo creo que son alternativas importantes, pero yo creo que en todos los casos hay que diseñar estrategias que nos garanticen rentabilidad. Porque justamente con la caída de los precios de petróleo se ha abaratado muchísimo la energía proveniente de la quema de hidrocarburos. Entonces, esto está sacando del mercado energías alternativas, que son todavía muy caras. No solamente las que has mencionado de la eléctrica y hidroeléctrica, que requiere grandes inversiones, sino incluso las energías alternativas que provienen del aprovechamiento de vientos y de la energía termoeléctrica, ¿no? O de la energía solar. Todas esas son energías útiles, limpias, sostenibles en el tiempo, pero todavía son muy caras. Estaban en auge cuando el precio del petróleo estaba en $120 el barril, pero ahora está en alrededor de 40, ¿no es cierto? Entonces estas energías resultan menos rentables. Entonces la única garantía que yo creo que uno puede encontrar para este tipo de inversiones es asociaciones con inversionistas privados, porque eso nos da la seguridad de que ellos no van a invertir donde no van a ganar. Y si ellos ganan y somos sus socios, ganamos también. Pero si entramos solos, como en Yequimuni, ¿no es cierto?, corremos el riesgo de perder, porque un burócrata que toma decisiones de inversión con dinero ajeno, con el dinero del pueblo, ¿no es cierto?, no tiene el castigo que tiene un inversionista que usa su propio dinero, ¿no es cierto? Cuando un burócrata pierde,
lo cambian de puesto, o lo mandan a otra sección o lo mandan a otro ministerio, ¿no? O los nombran embajador en algún lado. Pero volviendo a este tema del Bala o de Cachuela Esperanza, es tal vez una posibilidad a nivel económico, aunque no está muy claramente establecido que habrá rentabilidad, pero también va a afectar al medio ambiente y va a afectar a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, sin duda, ahora, cuando hay esos procesos siempre es necesario establecer mecanismos de compensación. La teoría del bienestar nos dice que si uno va a afectar algo, ¿no es cierto?, el beneficio del conjunto debe ser tan grande que permita compensar los daños que pudieran sufrir aquellos que son directamente afectados. Entonces, creo que ahí en ese orden hay que tomar en cuenta, por supuesto, el tipo de impactos que puede tener en el medio ambiente y se pueden establecer mecanismos de mitigación y de control de esos daños, de la misma manera que se puede compensar los posibles daños que puedan tener los pueblos indígenas. De manera que no creo que haya que los temas sean blanco y negro del todo, ¿no? Me parece que hay que ver planes y estrategias que permitan llevar a cabo proyectos que sean de beneficio común y que en caso de que haya daños, pues sean adecuadamente compensados y que incluso más que compense con más beneficios a los que sufren el daño. Pero claro, no sabemos nada de eso todavía, ¿no? Sabemos sí que una represa crea impactos ambientales, en algunos casos favorables, en otros desfavorables, y hay que hacer balances muy cuidadosos, pero no creo que esa sea la solución al problema económico. El problema económico no se resuelve con grandes obras de gran producción que generen grandes rentas. Eso puede resolver tal vez el problema del Estado, el problema fiscal. El problema de la economía en general es un problema de productividad y de empleo, porque eso es lo que le permite al ciudadano, al individuo, generar los ingresos suficientes para consumir, para educar a sus hijos, para tener una vivienda adecuada, etc., ¿no? Ese es el tema que hay que buscar, más que tratar de encontrar nuevas grandes fuentes de ingresos que resuelvan el problema fiscal, ¿no? El problema no es del Estado, el problema es de la gente. Claro, y el tema es de que este gobierno de alguna manera se ha estado preocupando más de los problemas de repente de recaudación fiscal, y menos de los temas de mejorar, digamos, la calidad del empleo, de mejorar la educación, mejorar la salud. Ahí son temas pendientes, ¿no? Y que de repente políticamente no son tan rentables, ¿no? Bueno, recordarás que hace unos 10 años más o menos publiqué un libro que se llama La trampa del rentismo, ¿no? En el que, digamos, difundía lo que yo creo que ha sido hasta ahora mi mayor hallazgo intelectual, digamos, hallazgo de investigación, la manera en que opera y funciona el rentismo. Y creo que en ese momento decíamos, miren, estamos a punto de caer, existe una trampa, nos va a llegar ingresos enormes, estamos con una situación de debilidad institucional y hay grandes desigualdades y grandes expectativas. Si no nos anticipamos, podemos caer en esta trampa, desperdiciar la bonanza y generar un mecanismo de reproducción burocrática del poder que, aunque tenga un discurso favorable al ciudadano, va a terminar olvidándolo e ignorándolo. Creo que caímos en esa trampa, ¿no? Y como tú bien dices, si bien se ha gastado mucho más dinero públicamente, se han aumentado las asignaciones a salud, educación, etcétera, lo evidente es que no ha mejorado la educación, que no ha mejorado la salud y que la gente hoy está descontenta, ¿no? Ha disminuido la pobreza y ha aumentado la gente en el mercado y en el consumo, pero eso es efecto del impulso económico de inserción en el mercado internacional. Pero cuando uno ve las políticas públicas y en qué medida estas políticas realmente han llegado a la gente, uno se da cuenta que ahí hay un déficit muy grande o que hay una distancia muy grande entre el discurso y la realidad de los hechos, ¿no? Roberto, este tema del rentismo podría haber sido un tema que lo hubiéramos podido discutir mucho más, pero el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho, Roberto, por estar con nosotros en el programa de Decursos, y a ustedes, amables televidentes, pues decirles muchas gracias por su atención y los invitamos a un nuevo programa de Decursos la próxima semana, el miércoles a esta misma hora. Muy buenas noches.